Pianista desaparece tras tragedia en pensión lisboeta. La noticia hablaba de Eduardo Nogueira, un músico talentoso que ofrecía recitales en cafés y salones durante los años 40. Vivía en una pensión en la colina sur, donde, según el texto, su esposa desapareció sin dejar rastro. Vecinos reportaron gritos, música a todo volumen y extrañas idas y venidas durante varias noches. Cuando la policía finalmente accedió al apartamento, lo encontraron vacío. Sin señales de lucha. Sin maletas. Solo el piano, cubierto con una sábana blanca, una copa a medio llenar y una rosa seca sobre la mesa. Eduardo también había desaparecido. No se volvió a saber de él. Mariana se quedó mirando la hoja durante minutos. El piso, el piano, la rosa, todo encajaba demasiado bien. El número 13 no era solo un capricho arquitectónico, era un secreto. Más tarde, ese mismo día, recibió por error una entrega del banco. Un sobre lacrado, dirigido a Administración General, Apartamento 13. Ella no lo había pedido. Nadie lo había firmado. Dentro, una hoja simple, con una inscripción manuscrita. Conforme al pacto, el pago ha sido realizado. No romper el silencio. Adjunto, una pequeña cantidad de billetes antiguos, escudos portugueses, fuera de circulación desde hacía décadas. Mariana subió al despacho del administrador para preguntar por el sobre. Él lo negó todo. Dijo que era un error, que no sabía de qué hablaba. Cuando ella le mostró los billetes, su rostro se endureció. «Escuche, señora Mariana», dijo con voz seca. «Aquí hay gente mayor, supersticiosa. Y usted es nueva. No le conviene andar haciendo demasiadas preguntas. Ocúpese de su trabajo. Y deje los fantasmas para los libros». La conversación se cortó ahí. Pero el aviso no surtió efecto. Al contrario. Esa noche, Mariana soñó con música. Un salón en penumbra. Un piano de cola cubierto de polvo. Una silueta sentada, de espaldas. El reflejo de una mujer en un espejo ovalado, de rostro borroso. Alguien lloraba. No por dolor, sino por costumbre. Despertó con el sonido de una nota aguda sostenida. No había sido un sueño. Venía de arriba. La misma tecla, repetida con una cadencia obsesiva. Una y otra vez. Como una llamada. Como una pregunta sin respuesta. Tomó una linterna y subió sin pensarlo. Las escaleras estaban oscuras, pero no vacías. Al llegar al piso superior,